Ya. Hermanos y hermanas, buenas noches. Les saluda José Antonio Septién desde la ciudad de Querétaro, México. Es un placer y un privilegio estar con ustedes exponiendo la palabra del Señor en nuestro programa Charlas Bíblicas. En esta ocasión, lamentablemente, no nos acompaña nuestro hermano Armando González, que ha venido participando activamente en este programa de charlas bíblicas, de manera que me va a tocar ahora dirigir la palabra a ustedes. En esta oportunidad vamos a continuar con la conversación que sosteníamos en las últimas 3 charlas. Particularmente en el programa anterior, explicábamos que para entender el milagro de la salvación que hemos recibido por gracia, la mejor manera es comprender cuáles fueron los efectos mortíferos de la caída de Adán. Citábamos Romanos capítulo 5 y versículos 12 al 21, donde el apóstol ha expuesto qué fue lo que ocurrió a la raza humana tras el pecado de Adán. Y los resultados de esta situación los describe el apóstol Pablo en esta misma carta a los Romanos, en el capítulo 1 y versículos 18 hasta el 32, donde comienza diciendo que la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. En toda esta sección, el apóstol muestra cuáles fueron los resultados del pecado de Adán en toda la raza humana. Continúa el apóstol diciendo en el versículo 22, alegando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, se dieron a la idolatría, redujeron al Dios todopoderoso, al Dios que lo llena todo en todo, comparándolo con una imagen de un buey o de un asno o de una serpiente, de aves, de cuadrúpedos o de reptiles, de águilas. Y dice, por esto Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones, en los malos deseos de sus corazones, en el instinto puro, depravado de sus corazones. Los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia para que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. Estos cambiaron la verdad de Dios en mentira y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, por segunda vez dice el apóstol, Dios los abandonó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos varones con varones y recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su extravío. Y como no quisieron reconocer a Dios, dice aquí el apóstol por tercera vez, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad,
colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados. Y termina en el versículo 32 esta larga cadena de declaraciones y de señalamientos. Dice, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto que leemos nosotros aquí fue el resultado del pecado de Adán. La naturaleza humana, en virtud de este pecado, sufrió cambios de fondo, y el resultado inmediato de esto fue la separación, fue el extrañamiento entre el hombre y Dios. Nosotros leemos en el relato de Génesis cómo es que Adán y Eva se ocultan. Por primera vez se ocultan de Dios. Todo aquel escenario original de comunión, de bienaventuranza, se convirtió en oscuridad. Y este extrañamiento no fue solamente hacia Dios, sino que fue entre los mismos seres humanos. Y la codicia, las envidias, los celos y toda forma de violencia, todos estos crímenes innúmeros y muertes crueles, muertes despiadadas, se extendieron por todas partes del mundo habitado de miles de maneras. El hombre se alejó de Dios y al hacerlo se convirtió a la vez en el peor enemigo del hombre. Y el asesinato de Caín es el primer delito registrado en las Escrituras después de la caída y la expulsión del huerto del Edén. A partir de entonces, el escenario de la historia se ha teñido de sangre, de la sangre derramada a raudales en guerras sin fin hasta la fecha. Y no hay nada que haya podido cambiar el escenario, ni podrá, salvo la obra perfecta de Jesucristo, que es el reconciliador, quien es el príncipe de paz. Así pues, el Mesías cierra la brecha infinita abierta entre Dios y el hombre a causa del pecado. Y esto ocurrió cuando Él cargó con los pecados de su pueblo. Puso su vida por las ovejas y fue traspasado por nuestras transgresiones, como dice el profeta Isaías, y fue molido por nuestros pecados. Y es precisamente el apóstol Pablo quien desarrolla esta poderosa enseñanza de la carta a los romanos, que nos habla después de este capítulo 5 de lo que veníamos hablando en el programa anterior. Comenzamos a hablar del viejo hombre. Nosotros sabemos ciertamente por las Escrituras que hay un hombre nuevo, y por implicación nosotros podríamos suponer que ya que hay un hombre nuevo, pues también hay un hombre viejo. Pero nosotros no sabemos de la existencia de este hombre viejo solamente por implicación, por deducción lógica, sino que explícitamente las Escrituras del Nuevo Pacto afirman que existe tal cosa como un hombre viejo. Así es que me parece a mí que en este punto entra magníficamente este tema, en este punto de los resultados del pecado de Adán. Queda perfecto, y Pablo nos dice en el capítulo 6,
de esta manera, donde introduce ahí a este viejo hombre. Dice que sabiendo esto, Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado, para no servir más al pecado. Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Ahora bien, tenemos que acercarnos más a esta expresión de Pablo, a esta definición del viejo hombre. Y es de la mayor importancia que nosotros entendamos perfectamente esta enseñanza del apóstol Pablo. Me refiero a la del hombre viejo y la del hombre nuevo, sin la cual no podremos nosotros tener la idea exacta, la idea justa que necesitamos los creyentes para vivir confirmados en la verdad, confirmados en la seguridad, confirmados en la confianza perfecta que nos ofrece la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Y es precisamente en este terreno que hay una espantosa ignorancia que está conduciendo a los creyentes a vivir una especie de salvación por obras. Por una parte se nos dice que somos salvos por la fe, que somos, algunos dicen hasta siendo más bíblicos, que somos justificados por la fe, pero por otra parte afirman que el triunfo en la vida cristiana de cada día tiene que ser finalmente ganado por las obras. Si no hacemos tales y cuales cosas, no podemos ser salvos y no nos damos cuenta que la obediencia que Dios requiere está contemplada también en la obra perfecta de Cristo, y es por esta razón que la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 14, nos dice de la siguiente manera. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Noten ustedes, con una sola ofrenda, es decir, se refiere al cuerpo, a la ofrenda del cuerpo de Cristo. Ofrenda infinitamente superior a las ofrendas que se presentaban en el templo de animales sacrificados. Y nuestro Señor con una sola ofrenda quitó para siempre el pecado. Con una sola ofrenda ha comprado la perfecta perfección, dice, ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Noten ustedes el uso de la voz pasiva en el presente, en un presente continuo. Están siendo santificados. No es el creyente el que por su fuerza se santifica, sino que está siendo santificado, está siendo directamente por Dios llevado de un grado de perfección a otra. Como nos diría Pablo también, por ejemplo, en 2 de Corintios, en el capítulo 3 y versículo 18, que es un pasaje verdaderamente maravilloso, capítulo 3 de 2 a los Corintios, donde dice, pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo, noten ustedes aquí una vez más la voz pasiva, que habla de la obra de Dios en nosotros, no la obra que nosotros hacemos, lo cual estaría significada por la voz activa o por la voz media griega, pero aquí tenemos nosotros la voz pasiva, es decir, la persona, el sujeto es receptor de la obra de Dios. Vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. Es decir, como Pablo también nos diría en Romanos capítulo 8, que somos nosotros conformados a la imagen de Cristo.
Por esto nos diría aquí el apóstol en 2 Corintios, en la imagen, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen del Señor. Esta es la obra que Cristo consiguió en el Calvario. No solamente el perdón de los pecados, sino la perfecta seguridad de que nosotros vamos a ser totalmente transformados por la gracia que va a vencer en nosotros la enemistad producida por ese pecado de Adán. Acercándonos un poco más, acercando los reflectores, acercando la lupa a este hombre viejo. ¿Qué es el hombre viejo? Pues es lo que somos en Adán, después de que cayó. El hombre cuya naturaleza se corrompió por el pecado. El hombre que está muerto en delitos y pecados, como comentábamos en el mensaje anterior. Ajeno a la vida de Dios, extraño y enemigo en su mente. Colosenses 1:21. Y Pablo llama a esta condición, a esta naturaleza corrompida por el pecado, a este estar muertos en delitos y pecados, a este estar ajenos a la vida de Dios y extraños y enemigos, Pablo llama a esta condición carne. Estar en la carne es vivir en una situación como esta que estoy describiendo aquí. El hombre viejo, entonces, puede ser identificado con toda propiedad como carne. Es decir, la condición humana pecaminosa que todos heredamos de Adán, que se manifiesta en una persistente, en una esclavizadora inclinación al pecado que tiene sometido al cuerpo y que se expresa a través de él. El cuerpo bajo este dominio del hombre viejo, era, como Pablo se refiere a él, era un cuerpo de muerte. ¿Quién me libertará, dice, de este cuerpo de muerte? De este cuerpo que no puede hacer otra cosa más que ceder una y otra vez, interminable número de veces, a los deseos perversos de este hombre viejo, de esta carne. Y el ser completo del hombre, ya sea que lo entendamos como espíritu o como alma o como espíritu-alma, el ser completo interior del hombre, espíritu, alma y el cuerpo, estaban bajo el poder del pecado. Como dice la carta a los Romanos en el capítulo 6 y versículo 22, que dice, pero ahora, habiendo sido librados del pecado y hechos siervos de Dios. Aquí Pablo presenta al pecado no simplemente como acciones, vamos a decir, individuales de rebelión contra Dios, sino Pablo presenta el pecado como un poder, como una fuerza esclavizante. Por eso nuestro Señor Jesús dice, el que peca es esclavo del pecado. Y el ser completo del hombre, espíritu, alma y cuerpo, estaban bajo el poder del pecado. Y este pecado reinaba sobre él de una manera absoluta, inescapable. Noten cómo dice el versículo 12 del capítulo 6, exhortando Pablo a los creyentes, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis a sus concupiscencias. Entonces, los miembros del cuerpo eran instrumentos de iniquidad, como dice a continuación en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta es la primera vez en toda la historia de la humanidad
desde que comenzó en Adán, que tal cosa puede ser hecha, que tal cosa puede ser realizada, es decir, que podamos presentar nuestros miembros para servir a la justicia, no como instrumentos de iniquidad, que podamos presentar nuestro cuerpo a Dios para su servicio, para su honra, para su gloria. Y esto se realiza, como Pablo nos dirá, y lo veremos con la ayuda suya más adelante, a través del hombre nuevo, que es la manera maravillosa como Dios resuelve finalmente el problema del pecado en el mundo. Los miembros del cuerpo entonces eran, antes de esta venida de Cristo, eran instrumentos de iniquidad. Y los miembros del cuerpo servían a la inmundicia, como el mismo apóstol Pablo nos dice en el capítulo 6, versículo 19, dice, por nuestra humana debilidad os hablo humanamente, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros como esclavos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros como siervos a la justicia. Y el apóstol Pablo, de una manera contundente, en el capítulo 7 y versículo 5, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas en nuestros miembros por la ley, a fin de dar fruto para muerte. Una situación inescapable. Nadie puede escapar de esta muerte terrible, que es la muerte provocada por el pecado. Ahora, algo sumamente interesante e importante de comprender acerca de este hombre viejo es que este hombre viejo en los creyentes está aún presente y trata de expresarse en los miembros del cuerpo. Esto lo dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en el capítulo 7 y versículo 23 de Romanos, cuando dice, hablando de este conflicto interno que se suscita entre el hombre viejo y el hombre nuevo, el cual veremos con todo detalle más adelante en los programas que siguen, dice, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. Noten ustedes, ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí Pablo está hablando ya no como fariseo en esta sección de Romanos capítulo 7 que va del 15 al 25, sino Pablo está expresando su vivencia como cristiano bajo esta tensión tremenda que se suscita entre el hombre viejo y el hombre nuevo. La presencia del hombre nuevo, como veremos más adelante, no erradica la presencia del hombre viejo, pero lo disminuye. Por esto, en el capítulo 6 de Romanos, el apóstol dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el Mesías. Noten ustedes que no dice que está muerto, dice que está crucificado. Y es diferente estar crucificado que estar muerto, y esto se distingue perfectamente, por ejemplo, recuerdan ustedes en ese credo de los apóstoles, aquella confesión tan simple y sencilla que fue formulada desde el siglo I que decía que él fue crucificado, muerto y sepultado. No dice que está muerto. Habla, fíjense ustedes, en este mismo pasaje del cuerpo del pecado. Dice, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado. El viejo hombre está tan presente todavía en nosotros que el apóstol Pablo continúa en este capítulo 6 diciendo que presentemos nuestros miembros, que los presentemos no para servir a la inmundicia,
En otro lugar nos dice que hagamos morir lo terrenal que está en nosotros. Y como estas exhortaciones, hay muchísimas más en todo el Nuevo Testamento. Si realmente este hombre viejo, esta carne, esta naturaleza pecaminosa que obra de continuo el mal, este mal y este pecado que está en mis miembros, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 7 que acabamos de leer, si este hombre viejo realmente muriera, terminaríamos de una vez con todas, por todas, con el problema del pecado. Dios habría acabado de una vez por todas. Pero el Señor ha decidido que el viejo hombre permanezca en nosotros porque es a través de esta tensión interna que se genera, de esta guerra interna que se genera entre el mal que está en nosotros, este hombre viejo, y el bien perfecto que está en nosotros, que es el nuevo hombre, insisto, del cual hablaremos más adelante. Es en medio de esta guerra y en medio de esta tensión que el hombre nuevo crece, que el hombre nuevo se fortalece, que el hombre nuevo es conformado a la imagen de Cristo. Está aún presente en nosotros el hombre viejo, en nosotros los creyentes, y trata de expresarse en los miembros del cuerpo. Por eso el apóstol Juan dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, y nadie puede decir que no tiene pecado. Y eso lo dice Juan muchísimos años después de que él fuera cristiano. Cuando él escribe su primera carta, que esta expresión está en su primera carta, en el capítulo 2, pues Juan era un hombre ya anciano, era un hombre que había caminado con Cristo y aún en este estado de su vejez nos dice, si alguno dice que no tenemos pecado o que no hemos pecado, dice, se engaña, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. ¿Pecamos todavía los creyentes? Sí, lamentablemente pecamos. Pero la manera como Dios trata con el pecado de los creyentes es realmente distinta y podemos decir es incluso hasta constructiva en el sentido de que Él utiliza inclusive este mismo mal que se produce en nosotros para nuestro bien y para nuestra perfección, como le pasó, por ejemplo, al hijo pródigo, que salió fuera de la casa de su padre, que quiso gastar los bienes. Es muy interesante que el hijo pródigo sale de la casa del padre y el padre le deja ir. Y ustedes saben la historia, cómo es que el hijo pródigo pierde todo el dinero, pierde a los amigos que había ganado con dinero hasta que lo abandonan y queda totalmente empobrecido y no le queda otra más que ir a pedir un empleo para cuidar puercos. Y nuestro Señor utiliza esta imagen que tiene gran fuerza y tuvo gran fuerza entre los judíos, para los cuales cuidar cerdos era el más bajo de los empleos. Solamente los gentiles que estaban esclavizados hacían este tipo de cosas. Y el hijo pródigo va a pedir trabajo como un cuidador de cerdos y está en una situación de hambre tal que hasta se quiere comer el alimento de los puercos, que es asqueroso. Y es en esta situación en la que toca fondo por completo el hijo pródigo, que finalmente es traído a una condición de considerar realmente qué era lo que había dejado, qué era lo que había perdido, y dice, ya sé qué hacer. Volveré a la casa de mi padre y le diré que no soy digno de ser llamado su hijo y que me mantenga en su casa como uno de sus trabajadores, como uno de sus labriegos. Y ustedes saben cómo regresa el hijo pródigo y cómo es recibido por su padre. Este es un caso que no es extremo. Esta es la manera estándar como Dios trata en multitud de ocasiones con nuestros propios pecados.
nos sana de ellos, permitiéndonos ir tocar a veces puntos muy profundos. Yo les aseguro que el hijo pródigo, después de esta experiencia, jamás volvió a salir de la casa de su padre, ni siquiera asomó la nariz fuera de la puerta de su casa. Es una buena ilustración de cómo Dios trata, aunque no es total ni la única. Nosotros sabemos perfectamente que el Señor disciplina a los que recibe por hijos y que muchas veces nos fustiga con látigo para que participemos de su santidad. Así pues, dice el apóstol en este capítulo 6 de la carta a los Romanos que el viejo hombre fue crucificado con el Mesías. Ahora, noten ustedes el propósito. Fue crucificado el viejo hombre, fue reducido en su poder, eso quiere decir crucificado, próximo a la muerte. Así como el Mesías que fue crucificado y luego muerto, así el hombre viejo Dios ha dispuesto que esté en Cristo Jesús crucificado, es decir, acotado, limitado, pero no muerto, porque todavía está en nosotros. Nosotros lo experimentamos todos los días, ¿no es cierto? Lo probamos todos los días. Nos damos cuenta que el mal está en nosotros. Lo que dice también Pablo en el capítulo 7 de los Romanos, el cual debemos tratar con todo detalle, probablemente en uno o dos capítulos más adelante, que dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Toda aquella sección del capítulo 7, que es maravillosa, explica perfectamente esta guerra interior que tienen los creyentes con este viejo hombre crucificado. Y está ahí para que el cuerpo del pecado fuera desactivado, es decir, para que el cuerpo del pecado, el cuerpo que hasta entonces ha servido al pecado, dejara de servir al pecado. Con la crucifixión del viejo hombre, el pecado como poder es acotado, es restringido, es limitado, insisto, pero no anulado. Sin embargo, el nuevo hombre, habitado por el Espíritu y mediante su poder, es capaz de presentar los miembros del cuerpo como instrumentos de justicia, como dice el capítulo 6:13 de Romanos que ya leímos, y también al creyente como viviendo fuera de los muertos. En el nuevo hombre, pues, se manifiesta una nueva ley, la ley del espíritu de vida que nos libra de la ley del pecado y de la muerte, como nos dice Romanos 8:2. El Mesías ha roto el poder del viejo hombre. Es entonces de gran significación que nosotros entendamos que este viejo hombre, que es esta naturaleza pecaminosa o este ser interno adámico, rebelde y opuesto a Dios, este viejo hombre, es vital que entendamos que está crucificado, pero que no significa que está muerto. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 10 de esta carta a los Romanos. Dice, porque en cuanto a que murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Nos dice el apóstol que el Mesías murió al pecado. Y la única manera en que Jesús pudo haber muerto al pecado, porque nunca estuvo vivo al pecado, es en el sentido de haber cargado con una multitud de pecados ajenos que no eran suyos, ser castigado por ellos
y obtener el perdón por cada uno de estos pecados delante del juez. Por lo tanto, se dice aquí a los creyentes: consideraos muertos al pecado. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Es en este sentido que Jesús ha sido castigado por todos estos pecados. Es decir, tenemos aquí una poderosa connotación forense, legal, jurídica. Esto no significa que el problema del pecado terminó. Terminó en el sentido de que no más nos separa de Dios, por cuanto el castigo que merecían nuestros pecados ya fue llevado por nuestro Señor. Noten ustedes la admonición del versículo 12 que ya leímos, pero volvemos a leer. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis a sus concupiscencias. Y aquí no hay contradicción alguna entre estos versículos. Romanos capítulo 6, versículo 12 nos permite entender que en la crucifixión del hombre viejo, la carne no desaparece. Cuando el Hijo de Dios fue crucificado, no murió instantáneamente al ser fijado a la cruz, ni luego que fue levantado de la tierra al cielo. Él pasó por un tiempo horrible de agonía de casi 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pendiendo de aquel madero hasta que finalmente entregó su espíritu al Padre. Entonces, el Mesías primero fue crucificado, después murió y por último fue sepultado. Esto es lo que dice el credo de los apóstoles: fue crucificado, muerto y sepultado. Quiero volver a llamar la atención en esto que estoy diciendo. Al parecer, pues, se señalan aquí 3 tiempos. La muerte siguió la crucifixión como su resultado inevitable. En este mismo sentido, el viejo hombre fue crucificado, no se dice que fue muerto. Así pues, que nuestro viejo hombre, insisto, fue crucificado, no significa que esté muerto, porque si así fuera, esta naturaleza adámica caída, esta carne, también estaría muerta, y si este fuera el caso, ya no pecaríamos nunca más. Dado que es de esta carne, de esta condición interna, de esta naturaleza, dice, es de la que provienen todas las rebeliones. Vean ustedes cómo dice Gálatas capítulo 5 y versículos 19 al 21. Dice: y evidentes son las obras de la carne, noten ustedes, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esto todavía está en mucho presente en nosotros, que nos dice, por ejemplo, el apóstol aquí en la carta a los Colosenses, capítulo 3 y versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, en vuestros miembros, dice con mayor precisión: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios, en las que también vosotros anduvisteis en un tiempo cuando vivíais en ella, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. Noten ustedes cómo hay aquí 2 niveles en esta lista. Pero con todo dice: haced morir lo terrenal en vosotros, cosas en las que nosotros andábamos y que forman parte de la esencia, de la condición,
de la dirección hacia donde va este viejo hombre, con su mentalidad que es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, como dice la carta a los Romanos en el capítulo 8 y versículo 7, la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Y creo que debemos añadir, porque tampoco quiere. Y esto lo dice nuestro Señor, refiriéndose a los fariseos, cuando les dice, y ustedes no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es una imposibilidad que tiene que ver con el querer, tiene que ver con el poder y tiene que ver con el querer. El hombre viejo no puede ni quiere. A cambio de esto, en Cristo Jesús, en la realidad, en la vivencia del hombre nuevo, estas dos cosas, el querer y el poder, son cosas que Dios da a los creyentes. Dice que Él es en Colosenses, en Filipenses, perdonen ustedes, que en el capítulo 2 y versículo 13 dice, porque Dios es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer. Hermanos y hermanas, porque ¿de qué nos sirve poder si no queremos? ¿O de qué nos sirve querer si no podemos? De nada. Pero el Señor nos da el querer como el poder para vivir justamente como Él quiere. Esto es algo que Él hace por su buena voluntad. Quiero insistir en esto, e insisto porque tendemos a olvidarlo, tendemos quizás a no interiorizarlo con la necesaria fuerza. La crucifixión del viejo hombre no significa que el pecado perdió su fuerza por completo y ya nunca más pecaremos. Si bien el viejo hombre está crucificado, no está muerto aún. Morirá el día de la resurrección. Nos acompañará este hombre viejo todos los días de nuestra vida, y la fricción y la lucha que se presenta entre el hombre viejo y el hombre nuevo está señalada por la victoria, ya que es Dios, ya que es Jesús el que nos hace completamente triunfadores y vencedores. Sobre el viejo hombre pesa sentencia de muerte, y su ciertísimo fin es la muerte. Y es precisamente el hecho de que aún vive, aunque agónico, que vive agónico en nosotros, que tiene todavía la oportunidad de expresarse a través del cuerpo. No obstante, su antiguo poderío indisputable, su antiguo poderío absoluto se rompió, se desactivó, dice aquí, perdió su poder. El viejo hombre está aún presente en nosotros, pero no de la manera en que estaba antes de nuestra conversión, en la plenitud de su fuerza y funcionando enteramente bajo el poder y dominio de los poderes del presente siglo humano, de los que habla Gálatas 1:4, sin que nada ni nadie pudiera impedirlo, pero vivirá en nosotros hasta que el propósito de Dios de emplearlo para nuestra perfección se realice plenamente. Y para Dios, esta es la meta consumada y también lograda. En cuanto a nosotros, se va realizando continuamente, cotidianamente en nuestra experiencia. El pecado se expresará cada vez menos, de manera gradual, y se reducirá su influencia y su presencia. Será acotado, restringido, limitado por el nuevo hombre, el cual crece, como vamos a ver, con el crecimiento que Dios le da. Así
Bajo esta influencia poderosa, el viejo hombre perderá su poder hasta el día en que este cuerpo de muerte, su instrumento, sea transfigurado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, como nos diría el capítulo 3, 20 y 21 de Filipenses. Entonces, la promesa firme del Evangelio dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Noten qué pasaje más glorioso y magnífico es este que está en Romanos capítulo 6, 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así pues, la misma ley es un poder del cual somos librados como el pecado. Noten ustedes, por ejemplo, cómo dice el capítulo 6, 18 de Romanos, y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. Y aquí está otra vez la mano de Dios que se expresa en una voz pasiva, en la acción de Dios sobre nosotros. Fuisteis hechos, no os hacéis vosotros, sino fuisteis hechos siervos de la justicia, libertados del pecado, y es esta liberación del pecado no que nos producimos nosotros, ni nos la procuramos, sino es la liberación de Dios. Es Cristo nuestro Salvador, Cristo nuestro libertador, el que obra semejante cosa. Y habiendo sido libertados del pecado, dice, pero también dice, habiendo sido libertados de la ley. Allá en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, versículo 6, dice, pero ahora hemos sido libertados de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en novedad de vida. Aquí hay otros detalles importantes que tocar que también confío en que podamos hacerlo adelante con respecto a la ley. Pero el capítulo 6, versículo 14 dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Hemos sido libertados de ella como poder. De hecho, los gentiles nunca estuvimos bajo la ley de Moisés. Y de esto vamos a tratar más adelante en un tema que estoy seguro que va a ser de su mayor interés, ciertamente. Y hermanos, pues concluyo sencillamente con una exhortación, hermanos, a que puedan ustedes escuchar este mensaje, el mensaje de este día. Vuelvan ustedes con su Biblia abierta a estudiarlo. Va a estar en el YouTube con la ayuda del Señor. Y dejamos aquí nuestra enseñanza pidiendo a nuestros hermanos y hermanas que si tienen alguna pregunta referida a lo que en esta noche se ha explicado, siéntanse en plena libertad de expresarla a través del chat de Radio Teteleste, si tuvieran ustedes la bondad. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, ojalá que pronto podamos, no sé, utilizar una plataforma internética que se pueda conectar a Radio Teleste, de tal manera que nuestra participación como oyentes sea mucho más directa, hablando, sea de viva voz, para hacer de estas charlas bíblicas algo muy, muy interactivo y que sea una verdadera charla, no solamente entre dos. Nuestro hermano Armando González, que hoy está ausente, pero que lo tendremos con la ayuda de Dios para el siguiente miércoles, y su servidor, sino una charla un poco más abierta entre ustedes, mis amados hermanos y hermanas en el Señor. Así que dejamos aquí el espacio para alguna pregunta que ustedes quieran hacer referida a la enseñanza
de esta noche. Y tenemos una pregunta aquí de nuestra hermana María Eugenia. Voy a dar lectura a su pregunta. Dice, ¿murió cargando todos los pecados, es decir, los pecados de todos o los pecados de algunos? Bueno, nuestra hermana María Eugenia está haciendo una pregunta muy importante que requiere de todo un programa, fíjense ustedes, para contestarla debidamente. De momento le voy a dejar a mi hermana María Eugenia y a mis hermanos que están y hermanas que están escuchando este programa una respuesta que puede ayudar a que cada uno de nosotros conteste esta pregunta, es decir, ¿por cuántos o por los pecados de quienes murió Cristo Jesús? Insisto en la pregunta de nuestra hermana María Eugenia. Jesucristo, Jesús, el Señor, murió cargando todos los pecados, es decir, los pecados de todos, supongo yo, de cada ser humano que ha vivido en este planeta, o los pecados solamente de algunos. Hermana María Eugenia, una verdad que es muy importante para responder esta pregunta, y la pregunta quiero que la respondan ustedes después de esta aclaración que quiero hacer. Cuando nuestro Señor muere por los pecados, muere por pecados que se han cometido en el tiempo y en el espacio. Es decir, nuestro Señor no muere por el pecado, entre comillas, como si fuera una cosa general, una abstracción. El Señor no muere simplemente por el pecado, sino muere por pecados personales cometidos con fecha y hora. Es decir, para poner un ejemplo, nuestro Señor murió por la mentira de alguno que el 13 de octubre de 1987 a las 4 de la tarde cometió contra otra persona. Nuestro Señor murió por el fraude de una persona que hizo contra otra persona un 12 de agosto de 1963. Nuestro Señor murió por aquella ocasión en que un hombre vio lujuriosamente a una mujer que pasaba una tarde del 13 de enero de 1843. Nuestro Señor murió, fue castigado, padeció la ira de Dios, su Padre, por un pleito terrible que cometió una señora contra su marido un 15 de enero del año 609. Es decir, con estos ejemplos lo que quiero decir es que Cristo muere por pecados personales, pecados que tienen nombre, la ira, la mentira. Podemos tomar nosotros la lista de Romanos capítulo 1, por murmuraciones, por injusticias, por perversidades, por avaricias, por actos de maldad, por actos de envidia, por actos de insolencia o de soberbia que fueron cometidos en fechas determinadas. Y por ese pecado en particular, por cada uno de estos pecados en particular, nuestro Señor fue castigado. Es decir, el castigo que merecían esos pecados fue llevada por Cristo nuestro Señor, de tal manera que una vez que nuestro Señor ha llevado ese castigo, ha llevado esa sentencia de muerte, quiere decir que ese pecado ha sido de una vez por todas perdonado. El Padre, justo como es, no va a cobrarnos doble.
por un pecado que fue castigado. El hecho de que Cristo muera por un pecado significa que ese pecado ha sido borrado definitivamente de la lista. Ahora, ¿por cuántos pecados Cristo ha muerto? Es de tal poder el sacrificio de Cristo, tal la dignidad de la ofrenda hecha una vez para siempre, que una vez que estos pecados han sido quitados, hermanos, no existen más. Por eso dice la carta a los Hebreos en un pasaje que es verdaderamente maravilloso, en el capítulo 10, versículo 17 dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y podemos leer nosotros, por ejemplo, desde el 14 que ya leímos, 10:14 de los Hebreos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, hermanos, noten ustedes que la muerte de Jesucristo no solamente perdona el pecado, sino la muerte de Jesucristo también perfecciona para siempre a los que están siendo santificados. No puede haber simplemente perdón de pecados y ya. Hay perdón de pecados y santificación comprada, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, han sido compradas por la sangre de Cristo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más, y ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque donde hay remisión de estos, escuchen bien, ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por cuántos pecados Cristo pues murió? Pues murió por la totalidad de los pecados de una persona. Porque si Cristo solamente muere por los pecados que van desde el nacimiento hasta la conversión, la pregunta es, ¿quién entonces paga por los pecados que los cristianos cometen después de la conversión hasta el día de la muerte? ¿Cristo tendría que morir 2 veces? Y no es así, porque la carta a los Hebreos, por ejemplo, menciona más de 10 veces que con una sola ofrenda fue suficiente para borrar todos los pecados de una persona. De tal manera que quien experimenta este glorioso perdón, hermanos, no solamente queda perdonado, sino comienza en él un proceso que está totalmente en la mano de Dios, que como nos dice Pablo en Filipenses 1:6, la obra que él comenzó en nosotros, él la terminará. Porque Él es fiel y justo para transformarnos y llevarnos, dice la carta a los Corintios en el capítulo 8, dice, el cual también os sostendrá hasta el fin para ser hallados irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Y fiel es Dios por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo, Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Es nuestra seguridad basada en la fidelidad de Dios, en la perfección de la obra de Cristo, en el sufrimiento real y verdadero que el Hijo de Dios experimentó al llevar sobre sí, al cargar sobre sí los pecados. Si solamente Cristo murió por unos cuantos pecados, entonces los hombres estamos perdidos, porque no hay manera que nosotros podamos redimir ni un solo pecado. Si como algunos dicen, bueno, es que Cristo murió
por todos los pecados menos el de incredulidad. Pues también es falso esto, porque la carta a los Colosenses dice que Cristo murió por todos los pecados. Dice la carta a los Colosenses, anulando en el capítulo 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y dice, y a vosotros, versículo 13, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. Y nadie puede decir que el pecado de incredulidad no fue contemplado ahí, hermanos, porque todos los pecados que cometemos los hombres son el resultado de la incredulidad. Somos incrédulos hasta la médula de los huesos. Entonces nosotros podemos quizás ya poder contestar parcialmente la pregunta de nuestra hermana Marugenia, que nos dice, murió cargando los pecados, murió cargando todos los pecados, es decir, los pecados de todos. Yo diría, si realmente Cristo cargó con los pecados, con pecados personales de cada persona, entonces la tal persona no tiene pecado delante de Dios y no puede ser condenada. Pero la Escritura nos dice que hay mucha gente que va a ser juzgada, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, yo dejo en este momento aquí el comentario y que a la luz de estos pasajes, cada uno de nuestros hermanos y hermanas saque una conclusión. Es decir, ¿Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres? Y la respuesta tiene que ser que no, porque mucha gente va al infierno. ¿Cristo murió solamente por unos cuantos pecados de todos los hombres? Tampoco, porque en una situación así, el hombre no puede redimir por los pecados que no están cubiertos. Y la tercera es, ¿Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres? Desde mi punto de vista diría yo que es la respuesta correcta, porque ellos van con toda seguridad al cielo. Pero continuemos. Dice nuestra hermana María Eugenia, continuando con su pregunta. Dice, y retomo la primera pregunta, ¿murió cargando todos los pecados, es decir, los pecados de todos o los pecados de algunos? Y dice Frank, de todos, aunque no todos lo hayan aceptado como su Salvador. Gracias, Frank, necesito la respuesta en la grabación. Y repregunta a nuestra hermana María Eugenia, y si es por todos, ¿qué puede significar que haya muerto por los pecados de quienes no se arrepintieron? Segunda pregunta, ¿el hombre natural no puede salvarse? El hombre natural, hermana, a propósito, es el otro nombre con que se conoce al hombre viejo. Hombre natural. El hombre natural no puede salvarse, pero puede estar consciente de que necesita ser salvado. Es muy interesante la pregunta y en parte en la carta a los Romanos ha habido ya una respuesta para esta pregunta última de nuestra hermana cuando dice en el capítulo 1 y versículo 32. De hecho, la carta a los Romanos, hermanos, plantea algo muy interesante. ¿El hombre está caído? Sí. ¿El hombre está muerto en sus delitos y pecados? Sí. El hombre está corrompido, como dice Efesios capítulo 4, ¿tiene el entendimiento corrompido? Sí. No obstante esto, la carta a los Romanos dice que es posible al hombre conocer a Dios. Noten ustedes cómo dice, porque lo que de Dios es conocido, capítulo 1, 19 de Romanos, es conocido para ellos, pues Dios se lo manifestó,
porque las cosas invisibles de Él, es decir, a través de la creación, Dios se revela. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Esta muerte espiritual que tiene el hombre adámico no le impide de ninguna manera llegar a conocer a Dios, aunque sea de una manera muy elemental, a través de la creación. Y luego dice el versículo 21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Aquí el apóstol dice, aún el hombre caído, aún el hombre adámico, aún el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, dice, ha llegado a conocer a Dios. Todos los hombres lo han llegado a conocer, todos los seres humanos. Y si lo niegan, son mentirosos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, grandes y pequeños, han sido confrontados por Dios mismo frente a la maravilla de su creación. En un salmo dice, por ejemplo, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo hombre que viene a este mundo ha sido confrontado por Dios y sabe que Dios existe. Y no solamente sabe que Dios existe. Vean el versículo 32 de este capítulo 1. Dice, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjense, habiendo entendido el juicio de Dios, el pronunciamiento de Dios, es decir, hermanos, que no solamente hay un conocimiento de Dios que se percibe a través de la naturaleza, sino un conocimiento interno, a través del cual el hombre sabe perfectamente cuando está haciendo mal. Es más, lo llega a saber, como dice aquí, entienden el pronunciamiento de Dios, pero en lugar de dejar de hacer el mal, dice, incluso se complace con los que lo practican. Esto es un preámbulo para el capítulo 2 de la carta a los Romanos, donde nos va a explicar el apóstol que Dios ha impreso adentro de los hombres algo parecido a la ley de Moisés. Dice Pablo, hacen por naturaleza cosas de la ley, los cuales muestran, no dice la ley, sino muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, a la cual da testimonio la conciencia. Es decir, esta ley que podemos llamar, no sé, ley natural, ley interna, que junto con la conciencia, en el sentido de acusar con los pensamientos, como dice aquí mismo, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos, saben perfectamente, entienden internamente esta presencia de Dios. El hombre natural, entonces, contestando la segunda pregunta de nuestra hermana Mar Eugenia, el hombre natural dice no puede salvarse, pero puede estar consciente de que necesita ser salvado. Por supuesto que sí. Pero, cuando menos, no sé si es consciente de que necesita ser salvado. Cuando menos es consciente, bueno, en un sentido sí, en el sentido de ser salvado de la ira de Dios, de ser salvado de su propia iniquidad, hermanos, porque cuando leemos esta lista de pecados del capítulo 1, hermanos, seguramente que es una vida muy infeliz y muy miserable de la gente que vive así. Cuando dice atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, debe ser una vida terrible, de pleitos, de iras. Debe ser una vida de estrés espantoso. Y el hombre natural es probable que sienta que necesita ser librado de esto. No sé hasta qué punto, hermana María Eugenia, en todos ellos haya una percepción de una salvación más profunda, que yo creo que esta es precisamente la obra del Espíritu Santo.
cuando trae a sus elegidos a su conocimiento, es despertada en ellos esta necesidad de una salvación profunda y verdadera. No solamente ser salvado de las consecuencias de una vida como la que leemos aquí, sino realmente ser salvados desde el punto de vista de Dios. Y bueno, pues yo creo que quizás, hermana María Eugenia, parcialmente o quizás en buena medida hemos dado respuesta a la pregunta. Pasando a otra pregunta, nuestra hermana Irma Valderas dice, ¿qué pasa cuando el creyente trabaja para santificarse con sus propios esfuerzos? Por ejemplo, cuando el hombre se propone guardar o cumplir la ley. Hermanos, el testimonio del Nuevo Testamento es de que el hombre no puede guardar la ley. De que Dios dio la ley, no con el propósito de que se guardara, no con el propósito de santificar al creyente, sino más bien con el propósito de multiplicar el pecado y de crear en el creyente una conciencia abrumadora de la culpabilidad del pecado. Fíjense, Romanos capítulo 5, y vean qué importante es esta carta, que prácticamente no hemos salido de ella. Dice el versículo 20 del capítulo 5 de la carta a los Romanos. Dice, la ley entró para que el pecado abundara. ¿Notan ustedes? No es para que el pecado amainara. La ley entra porque verdaderamente es como si espoleara la condición humana. La incentiva, la mueve al pecado. Dice, la ley entró para que el pecado abundara. Y luego dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Ahora, en este capítulo 7 de la carta a los Romanos, dice lo siguiente. Capítulo 7, versículo 7. A propósito de este uso de la ley, ¿para qué Dios dio la ley? ¿Para qué se la dio Dios a Moisés? Dice, ¿qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Más bien, no conocí el pecado, sino por medio de la ley. Y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Pero sin la ley el pecado está muerto. Así que en un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y este mandamiento que era para vida, resultó ser para muerte. Por esta y otras razones similares, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dice, por ejemplo, que nadie puede guardar la ley no porque la ley sea mala, dice Pablo, sino porque la naturaleza pecaminosa, esta condición adámica, este hombre viejo que está en nosotros, dice que no puede someterse a la ley de Dios, dice hoy capítulo 8, versículo 7, porque tampoco puede. En la carta a los Gálatas nos dice, en el capítulo 3, versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo el que no permanezca en las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe, pero la ley no es por fe, sino dice, el que las haga vivirá por ellas.
Y el apóstol Santiago nos diría en el capítulo 2 y versículo 10 lo siguiente: porque cualquiera que guarde toda la ley pero tropiece en un punto, llega a ser culpable de todos los mandamientos. Y no solamente habla del decálogo, porque tenemos esa mala costumbre de pensar que la ley de Moisés es el decálogo, son los 10 mandamientos. No hay tal cosa, la ley es una unidad compuesta de 631 mandamientos. Y no se puede guardar simplemente 10 sin guardar los demás. De esto también confío en que podamos explayarnos y hablar con detalle. ¿Hay un creyente que podrá santificarse por sus propios esfuerzos? Absolutamente no, porque el Nuevo Testamento ha declarado que la santificación es la obra de Dios, no es la obra del hombre. El hombre nuevo, ese sí, este espíritu que Dios nos ha dado y nos ha injertado en el nuevo nacimiento, este es el nuevo hombre, y me estoy ya adelantando a lo que diremos más adelante. Este hombre nuevo, este espíritu nuevo que Dios implanta en nosotros, que es perfecto como Él es perfecto. Este hombre nuevo que dice que es nacido de Dios y que no practica el pecado porque no puede pecar. Este hombre nuevo es justamente el actor principal en la doctrina de la santificación, que consiste en el que el hombre nuevo es perfeccionado en la conformidad a la imagen de Cristo, al mismo tiempo que es fortalecido, limitando y haciendo morir al hombre viejo. O sea, el cristiano que dice que se santifica por su propio medio no tiene idea de lo que está diciendo, no sabe lo que está afirmando, no entiende las Escrituras. Y su deseo de guardar la ley también muestra una ignorancia terrífica de cuáles eran realmente las funciones de la ley y la imposibilidad de la ley de ser guardada. Espero que a mi hermana Irma le quede clara la pregunta. Y mi hermano Frank cita un pasaje muy interesante de Romanos 2, 1, 12, donde dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Cuál es la idea principal de esta sección que nos ha citado nuestro hermano Frank? En primer lugar, comienza ya a hablar de la ley y comienza ya a hablar del judío. Y Pablo comienza a poner al judío en su lugar. Pablo comienza a decirle al judío que no crea que porque él es circuncidado, porque nació dentro de los límites del pacto mosaico, porque ofrece sus sacrificios de animales, porque hace muchas cosas que la ley dice,
no piense él que por esto él va a tener un lugar especial dentro del plan de Dios. Porque también Dios ha llamado a los gentiles. Esto es algo que ha sido un duro hueso de roer para todo judío. Tal parece que los judíos no quieren que los gentiles participen de las bendiciones del pacto. Y resulta, hermanos, que fue precisamente a Abraham a quien se le dijo que en él serían benditas todas las naciones. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, están ahí por un lado los ángeles, y en el capítulo 7, la multitud aquella vestida de ropas blancas diciendo: gracias, Señor, porque con tu sangre nos redimiste de toda tribu, pueblo, lengua, nación. Esto es a lo que se refiere el Nuevo Testamento cuando habla de mundo. No se refiere a todos y cada uno, sino se refiere a gente que no es judía, gente de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación. Es decir, y que Dios va a tratar con equidad, Dios va a tratar con justicia, sin acepción de personas, tanto a judíos como a gentiles. Si hay alguna persona que quiere hacer lo bueno, si hay alguna persona que quiere, que busca honra y gloria e inmortalidad, hermanos, si es que tal cosa existe, yo creo que esto solamente se podría cumplir en la vida de un cristiano, porque la carta a los Romanos en el capítulo 3 dice que no hubo ni aún uno que fuera justo. Noten ustedes cómo dice Romanos capítulo 3. No hay justo ni aún uno. 3:10. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. De tal manera que los que realmente estarían buscando gloria, honra e inmortalidad en un momento dado serían los creyentes, sería el remanente de Israel. Pero lo que está diciendo Pablo aquí no es que los hombres pueden guardar la ley y que realmente existe una clase de hombres y mujeres especiales que sí realmente buscan agradar a Dios y buscan No es esta la idea, porque Pablo se va a reservar hasta el capítulo 3, 4, 5 y 6 este punto. Más bien lo que Pablo está tratando de mostrar en el capítulo 1, 2 y 3 es que tanto los judíos como los gentiles están condenados. Por eso dice en el capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Aquí Pablo resume, podemos decir, la enseñanza del capítulo 1, 2 y lo que va del capítulo 3. Los judíos y los gentiles, unos bajo la ley y otros sin la ley de Moisés. Los gentiles, como nosotros, sin la ley de Moisés. Por eso dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, estos, no teniendo ley, son ley para sí mismos. Se refiere Pablo a esta ley natural que ha implantado en el corazón de todos los seres humanos, de lo que decíamos nosotros antes. El judío con la ley mosaica está en una situación similar. El gentil que quiebra la ley de su interna, su ley natural, dice: todos los que sin ley pecaron, es decir, todos los que sin la ley de Moisés pecaron, por medio, dice, sin ley también perecerán. O sea, hay mucha gente en el mundo que jamás oyó hablar del Evangelio.
y van a ser presentados ante el juicio de Dios. ¿Cómo los va a juzgar el Señor? A través de la ley que Él imprimió, esta forma de la ley que Dios imprimió en el corazón, esta ley natural. Y le va a decir, para ti esta y esta y esta cosa era pecado. Tú sabías que era pecado. Tú conocías el pronunciamiento de Dios de qué hay cosas buenas y malas. Y sabe que ninguno va a resultar inexcusable y Dios los va a condenar por haber quebrado esa ley. Como al judío que teniendo la ley de Moisés pero no obedeciéndola, igual va a ser juzgado, dice, y todos los que en la ley pecaron, estoy en Romanos 2:12, todos los que en la ley pecaron, por medio de la ley serán juzgados. Unos y otros, a la final ninguno escapa, todos son pecadores. Por eso dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la idea de Pablo en Romanos 1, 2 y 3, mostrar cómo es que toda la humanidad es pecadora y necesita de la obra salvadora de Cristo. La hermana Irma Valderas pregunta, es decir, y un punto muy importante para mi hermano Frank, el punto central está en el versículo 11. Fíjense, Dios no va a tratar de una manera especial a los judíos porque fueron judíos. Los judíos pensaban que porque tenían la ley estaban al otro lado, que porque tenían, porque estaban circuncidados y porque formaban parte de la comunidad de Israel, Dios los iba a tratar de una manera diferente al resto de la humanidad. Y Pablo dice, no, Dios va a ser perfectamente imparcial. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Dice, gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque ante Dios no hay acepción de personas. Con este versículo cierran estos 11 primeros versículos del capítulo 2 mostrando la imparcialidad de Dios. No está diciendo que el hombre puede, no está enseñando que el hombre puede por sus propios medios guardar la ley y ser salvo. No, lo que está diciendo es que Dios es imparcial y que va a dar a cada uno conforme a sus obras y no va a hacer distinción entre judíos y gentiles. Por eso, por esta razón, el versículo que sigue, el versículo 12 dice, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Y bueno, para terminar, hermano, dice nuestra hermana Irma Valderas, si la santificación es la obra de Dios, ¿hay algo que le corresponde hacer al creyente? Esta pregunta será tratada ciertamente, hermana, en otro programa. De entrada, podemos decir, ¿hay algo que le corresponda al creyente? Podemos decir, si nosotros entendemos la enseñanza del hombre nuevo, por supuesto que el hombre nuevo es tremendamente activo en la salvación, pero es el hombre nuevo, es el espíritu nuevo, es lo que recibimos nosotros en el nuevo nacimiento. Es aquel que es empoderado por el Espíritu Santo con el querer y el hacer. Fíjense, hablando del hombre nuevo, la carta a los Efesios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Dice, para buenas obras. Pero estas buenas obras no son las que hacemos nosotros en nuestra fuerza, sino dice, son las que Dios ha preparado para que anduviéramos en ellas. O sea, con esto, hermanos, vemos, aunque sea de una manera muy embrionaria, muy cortita, para dónde camina la obra de Dios de la santificación del creyente y cómo es que estamos total y perfectamente involucrados en ella. Pero en esta acción de la nueva criatura, porque somos criatura nueva, somos hechura de Dios, el hombre nuevo es creado en la imagen de Cristo en justicia,
y santidad de la verdad, ya lo veremos. Este hombre nuevo, hermanos, es en esta acción del hombre nuevo, Dios va adelante. Dios tiene la preeminencia. Dios es el que empieza y es el que acaba. Dios tiene la iniciativa siempre. Es el poder de Dios que actúa en nosotros los creyentes, que está actuando, dice en tiempo presente, está actuando continuamente, actuando todos los días. No es un poder que nosotros desencadenamos porque hacemos tales o cuales cosas. Es un poder que de suyo está perfecto, continuamente obrando en nosotros. Y esto le da a la doctrina de la santificación un giro que, hasta donde yo entiendo, hermanos, la mayoría de los manuales que he leído sobre la doctrina de la santificación y miles de horas de predicación han fallado en poder ver y en poder entender. ¿Y qué les ha pasado a los creyentes que están padeciendo bajo una opresión horrible, pensando que son ellos los que tienen que salvarse y que la salvación, a fin de cuentas, depende de sus propios méritos? Esto demerita la obra de Cristo, ensombrece, opaca la realidad de la obra, del poder salvífico de la obra de Cristo Jesús. Mis amados hermanos, terminamos aquí con esta sesión de preguntas. Gracias por su participación, gracias por su paciencia, y con la ayuda del Señor nos veremos el siguiente miércoles. Que el Señor les prospere en todas las cosas. Gracias, mi querido hermano Víctor Troncoso, por la invitación a este programa de charlas bíblicas de Radio Tetelesté en Chile. Muchísimas gracias. Buenas noches.